¿Has oído hablar del caso de la señora Wallace? Sí, de Isabel Miranda de Wallace o Isabel Wallace. Sí, este monstruo de 1000 cabezas que están presentando y han querido presentar por muchas partes. Tengo mucho interés en platicar contigo de eso porque conocí a Isabel y según yo la conocí muy bien. Déjame decirte, aproximadamente por ahí del 2002, 2001, 2002, la conocí, leí en los periódicos su historia, me pareció muy interesante. Ahí la conocí en algún evento, 2 o 3 eventos y ya. Luego del 2007 al 2009, 2006 al 2009 más o menos, yo estaba en una actividad de promover el desarrollo de mujeres en el país. La Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados estaba involucrado en el tema de la Comisión de Equidad de Género y presidí una subcomisión. Entonces hice eventos por diferentes partes del país para desarrollar mujeres. Entonces, llevaba 6, 7 mujeres de mucha estatura en los diferentes ámbitos del país: economía, empresa, el mundo intelectual, el mundo periodístico, el mundo militar, o sea, mujeres destacadas en muy diversos ámbitos de la vida del país. E invité a Isabel muchas veces, 8, 9, 10 veces de diferentes partes del país, a foros con mujeres, y siempre lo hizo muy bien, hablando precisamente de cómo empoderarse, de cómo poder crecer, no tanto en el tema de la asociación Alto al Secuestro, pero sí de entusiasmar mujeres a poder encontrar un destino, un crecimiento, un desarrollo. Y hice una amistad con ella, le tengo mucho cariño, pero después me tocó crear una fundación con un grupo de 30 personas más o menos, la mayoría de mi estado, de Tabasco, y en esa asociación que se dedica a promover participación ciudadana, circunstancialmente tuvimos que empezar a ayudar en casos de secuestro. Tabasco fue el primer lugar nacional en secuestro de la República y nosotros le quitamos la rentabilidad al secuestro en Tabasco. Y eso, empezamos a atender casos por circunstancias de que pensaron que podíamos ayudar, nos involucramos y eso duró 10 años. 10 años estuvimos atendiendo casos. Por mis manos pasaron 128 casos, todos los audios, todas las familias, todas las víctimas. Y éramos un grupo, reitero, de 30 personas. En esos 10 años fuimos 80, 90 personas aproximadamente, que son los integrantes del consejo de la fundación. Atendimos en 9 estados de la República y déjame decirte, la primera persona a la que le tocamos la puerta para aprender, para ayudar a ver cómo podíamos sacar a un niño, me acuerdo, de 7, 8 años que habían secuestrado en mi tierra, le llamamos a Isabel, yo le llamé y se abrió y nos enseñó todo lo que nos tenía que enseñar para ayudar a una familia, a una víctima en el secuestro, para hacerlo sin autoridades, para tratar con autoridades, lo delicado de con qué autoridades federales, estatales o municipales. Total, que siempre estuvo ahí. Ahí fue donde realmente conocí a Isabel. Trabajé muchísimos casos con ella. Gracias a lo que nos enseñó, pudimos ayudar a 128 familias en 9 estados del país. Fue por ella, por ella que aprendimos. Y no solo eso, la parte que a mí me parece más descriptiva de quién fue Isabel para nosotros es, yo le hablaba a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la hora que fuera. Isabel me contestaba, principalmente para ayudar a víctimas, para hablar con víctimas o con familias de víctimas, para que como todo el mundo lo ubicaba, para poder orientarles, poder darles consejo de qué podían hacer mientras tenían a una víctima en el caso de secuestro o posteriormente. Y fue una ayuda extraordinaria. Pero fíjense qué curioso, dicen que manipuló a la policía y que engañó a todo el país. En lo que nunca nos pudo ayudar fue en trámites, en las fiscalías con las demandas o las procuradurías en aquel entonces. Ahí no pudo, se trababa, lo teníamos que hacer por otros lados. Muy contrario al mito de que controlaba y movía las fiscalías como ella quería. Pero bueno, yo debo decir que tanto en el tema de desarrollo de mujeres
de empoderamiento de mujeres como en el tema de secuestro, siempre tuvimos a un mujerón ayudándonos en esos temas y ayudándonos a resolver y salvar vidas. Siempre, siempre, nunca dijo que no. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar, ver ese monstruo que están planteando, que era capaz de todo, sin ningún escrúpulo, sin ningún miramiento. A mí eso me parece completamente falso. Que inventó todo, que el hijo no se murió, no lo mataron, no lo secuestraron nunca, que ella está viva en alguna playa del Caribe rascándose la panza y engañando a todo el mundo. A mí me parece realmente grotesco que se hable de esa manera. De una persona además que ya no está. Porque yo vi debates de ella en televisión con las personas que la están acusando. Y había muchos hilos sueltos de esas personas. Claro, como ahorita ya no está, ya no se puede defender, pues entonces le tiran todo lo que quiere. Pero yo lo que puedo asegurar es que la que nos ayudó 10 años a sacar personas del secuestro era un mujerón. Y ese mujerón era Isabel Miranda Wallace. Trabajamos también con otras organizaciones como Causa en Común, que también dirigida por un mujerón, o en paz descanse la de Alejandro Martí, SOS. Pero la que siempre le llamábamos a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, en cualquier municipio donde estuviéramos resolviendo un caso, y hablaba con la mamá del secuestrado, con la hermana del secuestrado, siempre fue Isabel. Entonces, cuando a mí me dicen que es que el hijo estaba metido en la delincuencia organizada, entonces por eso ella organizó toda esta mentira que engañó al país entero y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a todo México y a todo el mundo, eso es lo que me es muy difícil, imposible de creer. Son dos personas completamente diferentes. Yo te estoy diciendo que sea perfecta y que no hubiera tenido errores, que no hubiera caído en cosas que no son correctas. Lo que estoy diciendo es que no es ese monstruo que están platicando, porque reitero, gracias a ella, nosotros pudimos salvar a 128 familias, atender a 128, 125 las regresamos a su casa, por ella. Entonces, nos capacitó, nos dedicó tiempo, fue a Villahermosa muchas veces. Entonces la vi en muchas facetas, tanto la de las mujeres como esta de los secuestros, y nunca dijo que no a nada. Ahora dicen es que también quería poder y se metió a la candidatura, a la jefatura de gobierno. A esa candidatura la metió Felipe Calderón. No tengo ninguna duda, la metió Felipe Calderón. Y ella estaba muy preocupada, porque eso lo platicamos, tenía temor de que la dejaran ensartada el PAN de la Ciudad de México y Felipe Calderón. Tal cual como fue, así la dejó ensartada. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que tomar dimensiones correctas, adecuadas de lo que se está hablando. Porque es grotesco, reitero, que a una persona que ya murió la estén atacando de esa manera y ya no se puede defender. Pero cuando estaba viva, argumentaron y se quedaron muy cortos. Y suponían muchas cosas, hilos muy sueltos en esos debates. Personas que nunca han trabajado un secuestro, que nunca lo han vivido, que nunca lo han atendido, y lo leen y entonces creen, suponen que ya se saben los patrones de comportamiento y qué son las cosas que pueden pasar en un secuestro. Pues no es así. Entonces, yo les agradezco mucho la atención. Realmente es que ante tanto ataque ahora de lo que está pasando y que ella ya no está, y además están diciendo que inventó su muerte. Así, de ese tamaño, que inventó la muerte y que nunca fue cierto lo del hijo. Ella no era ese monstruo que están planteando y reitero, pudo haber tenido muchos errores, pero siento la obligación moral de decirles que la conocí a fondo, que nos ayudó a fondo en cuestiones muy delicadas y cambió vidas. Nos cambió la vida a nosotros, a todos los que estamos ayudando en eso, y les cambiamos la vida juntos a esas 128 familias a las cuales pudimos ayudar. Pero no solo eso, el seguimiento de la información que daba alto al secuestro, su asociación, la que ella fundó, porque recuerden, en México hay 100,000 secuestros al año según el INEGI. Pero toda esa gente que le ocurrió algo,
después de haber sufrido eso, que no se le desea a nadie, pues se quedaron con el problema y trataron de resolverlo, sí. Pero Isabel, igual que 2 o 3 personas más, hicieron algo con ese problema. Fundaron una asociación y empezaron a ayudar a personas. Y además guiaban al país en cómo iban subiendo y bajando los secuestros para poder tomar decisiones las personas en lo público o en lo privado, en lo colectivo o en lo individual. Eso se dice muy rápido, pero hacerlo es muchísimo más complicado. Entonces a mí me parece que si quieren ser justos quienes la están acusando, tienen que contemplar todo lo positivo que hizo y entonces tratar de probar lo negativo. Pero todo lo positivo que hizo, ahí está. Formó a mucha gente, ayudó a mucha gente y ayudó a que ayudáramos a mucha gente. En ese sentido, pues, yo les agradezco mucho la atención. Es simplemente dejar claro que ese monstruo del que hablan es otra persona y que Isabel hizo toda una carrera de ayuda en el país que a nosotros nos consta. ¿Por qué? Porque lo trabajamos juntos en diferentes partes de la República. Reitero, tanto en el tema de desarrollo de la mujer, igualdad de género y oportunidades y derechos para mujeres y hombres en el país, y alto al secuestro. El cómo erradicar el secuestro. Y reitero, nosotros pudimos quitarle la rentabilidad al secuestro en Tabasco, que era el lugar más caro en recompensas de secuestro. Era donde más se pagaba por secuestros. Y gracias al trabajo que hicimos conjunto con ella, pudimos erradicar eso. En otras palabras, sí les agradezco mucho la confianza de escucharme. En otras palabras, en nuestra opinión, muy bien merecido el premio que le dieron de los derechos humanos en aquel entonces, y no se merece para nada todo ese infierno que le están generando una vez que ya no está aquí. Así de ingratos, así de bajos, así de cobardes. Muchísimas gracias.